Guillermo va a continuar con el mensaje de la palabra de Dios, ya hemos hablado por él, así que Guillermo, Dios te bendiga. Bueno, hermanos, bienvenidos. Efectivamente vamos a continuar con el mensaje que iniciamos hace 15 días atrás, y está basado, el título es Biblia y oración en tu vida cristiana, y está basado en el primer mártir cristiano, que fue Esteban. Entonces le hicimos algunas palabras, el pasaje que hay que leer es de Hechos 6:6, y yo les voy diciendo lo que sucedía. Estamos en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que existió. Los ancianos pastores eran los apóstoles. Entonces la iglesia iba creciendo enormemente. Dice la Escritura que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces había viudas en la congregación que no eran atendidas, porque ellos vivían en comunidad, comían juntos. Ustedes pueden ver en el libro de los Hechos. Entonces las viudas de los hebreos, de los griegos, había hermanos convertidos de la cultura griega y hermanos convertidos de la cultura judía. Entonces se quejaron de que las viudas no eran bien atendidas. Entonces los apóstoles dijeron: hermanos, elijan 7 varones para que puedan atender a las viudas, servirles a las viudas. Y eligieron a 7 varones, miren, ahí está. Los varones, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, 7 hombres. Miren qué características tenían que tener. Dice: ¿cómo para servir a la viuda semejantes características? Es que si no, no servís para la obra de Dios, aunque sea limpiar el piso, Dice: llenos del Espíritu Santo, o sea, gobernados totalmente del Espíritu Santo, y llamen de sabiduría. ¿Cómo de sabiduría? Para hacer de mozo y servir a las viudas. ¿De sabiduría de dónde? De lo alto, ¿verdad? Muy bien. Entonces eligieron a los 7, la palabra de los ancianos pastores, de los apóstoles, agradó, y la congregación eligieron a 7 jóvenes. Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, fíjense la característica que adornaba la vida de Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos entonces los apóstoles los presentaron delante de toda la congregación, les impusieron las manos, que era una señal de identificación con el trabajo que iban a hacer. Y entonces la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también de muchos de los sacerdotes. Esto se refiere a los sacerdotes del judaísmo, ¿no? Obedecían la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, que son milagros y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, estos eran todos los contrarios, ¿no?, de la cultura judía y la griega también, empezaron a discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu Santo con que hablaba. Qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, porque después lo llevaron delante del concilio, que era el Sanedrín, que era como la corte suprema del judaísmo, y lo llevaron ahí para acusarlo, lo acusaron falsamente, que le hablaba contra el Señor y contra las leyes de Moisés. Y fíjense, todos los que estaban sentados, los jueces, ¿no?, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya vamos a hablar de eso. Y miren lo que les dijo. Hablaba, era suavecito para hablar Esteban, ¿no? Miren lo que dijo: duros de cerviz, ¿no es cierto?, de cabeza, incursisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, y así siguiendo. Oyendo estas cosas, se enfurecían su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, esto es una figura del juicio del Señor, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos. Claro, mucha gente, cuando le hablamos la verdad, se tapan los oídos porque no la quieren oír. No la pueden refutar, pero no la quieren oír, entonces se tapan los oídos. Se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban,
y echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos pusieron la ropa a sus pies de un joven llamado Saulo. Subid, por favor. Bueno, la introducción ya la hemos visto, ¿no? Pero solamente nombro algunos conceptos. Querido hermano, cada día que transcurre en tu vida adquiere un significado de carácter relevante, no solo porque se va elaborando la cadena de plata de nuestra vida, sino porque los días de tu vida son decisivos para la formación y construcción de la infraestructura en que se apoyará toda tu vida cristiana. Nuestras decisiones determinan el curso futuro de nuestros días, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar decisiones asistidos por el Espíritu Santo. Si nos equivocamos en nuestras decisiones, también nos vamos a equivocar en el rumbo de nuestra vida. Yo puse ahí el ejemplo, como se lanza un cohete, se lo lanza hacia un blanco, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cohete sale por unos ángulos de disparo errados? ¿A dónde va? ¿Va al blanco? No. Antes no había cohetes teleguiados, ahora hay cohetes teleguiados. Tiene que corregir el rumbo, si no, va a errar el blanco. Bueno, el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando claramente, en Filipenses 3:13, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante a lo que está adelante, es decir, dejando lo que estaba atrás y corrigiendo la trayectoria se lanzaba, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es decir, hasta alcanzar triunfalmente la meta. Bueno, entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Ya la introducción la dimos. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué elemento nos ha dado Dios para poder quedarnos en este mundo? Porque la verdad, hermanos, cuando nos convertimos, ¿qué sentido tendría quedarse en este mundo? Ningún sentido, pero Dios nos quiso incluir en su plan redentor. Entonces, cuando nos convertimos, Dios nos ha dotado de elementos para que podamos vivir conforme a su voluntad y además que Cristo sea formado en nosotros y la gente vea a Cristo formado en nosotros. Esos dos medios son dos direcciones pero contrarias entre ellas. El primer medio viene del cielo hacia nosotros. ¿Qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Inerrante, perfecta, eterna, dijo el Señor, los cielos van a pasar, pero mi palabra no pasará. Eso entonces del cielo hacia nosotros. Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y el otro medio es al revés, va de nosotros hacia el cielo. ¿Cuál es? La oración. La oración, evidentemente, ¿no es cierto? Pero la oración del creyente, el impío, no puede entrar en los cielos. La primera oración que Dios oye de un pecador, ¿cuál es? La oración de arrepentimiento, cuando se convierte al Señor, y ahí entonces comienza a ser un hijo o una hija de Dios, y entonces sí tiene acceso a la presencia de Dios, porque comienza a vivir dentro de cada uno de nosotros la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esos dos medios es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo esos dos medios actuaron en la vida de Esteban. Bueno, por medio de la creación, el Señor se reveló por medio de cosas materiales, ¿no es cierto? Los montes, ¿verdad? Las flores, la revelación materializada. Y por medio de la Biblia es la revelación verbalizada. Y en el Señor Jesús, en Jesús, están unidas las dos tipos de revelación. Es la revelación total de Dios. La materializada porque le vimos de una persona que vivió entre nosotros, y la verbalizada porque Él era la palabra de Dios encarnada. Por eso el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué pasó? Al Padre. Ha visto al Padre. Qué impresionante declaración, ¿no? Entonces, vamos al primer punto. Biblia y oración en la aurora de una vida. La elección de Esteban. Por el versículo 4 vemos que los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, que es enseñanza, estudiando el Antiguo Testamento y su relación con la nueva era del Espíritu Santo, que es esta era de la Iglesia que nosotros vivimos, y todo ello lo transferían a los creyentes. Entonces, Esteban nutría su alma con la palabra de Dios y con la oración, porque los apóstoles se dedicaban a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces él iba como joven nutriendo su alma con la oración y la enseñanza de la palabra.
Acuérdense que la Biblia, el Nuevo Testamento no estaba escrito, el Antiguo sí. Entonces, la palabra de los apóstoles era revelación divina, palabra de Dios. Entonces ahí se iba nutriendo la iglesia primigenia. Y ahí se nutría Esteban. Bueno, por esto vemos que la tarea de los ancianos, pastores, es enseñar a toda la iglesia la palabra de Dios para equiparlos para la nueva vida en Cristo Jesús. El otro día, no sé dónde me hablaron hablamos también con Rafael, ¿no? Que hay iglesias que faltan enseñadores. Entonces, demos gracias a Dios en las iglesias donde tenemos enseñadores de la palabra. Porque, hermanos, si no nos alimentamos de la palabra, no podemos crecer espiritualmente. La oración de Ernesto Ernesto no sabía lo que le iba a predicar, y parecía en entera correlación con lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ahí se ve la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sin la palabra de Dios, hermanos, no hay una vida cristiana, ahora después lo voy a decir, raquítica, ¿no es cierto? No creces. Lo único que nos hace crecer espiritualmente es la Biblia, entonces hay que dedicarle tiempo. Y el otro medio es la oración. Entonces, Esteban fue elegido para su servicio en la iglesia, que era un servicio muy sencillo, como ocuparse de la vida de la iglesia. Pero él no dijo, hermano, yo, ¿sabes la preparación que tengo? Porque después lo demostró, ¿no? Qué discurso, Dios mío, Hechos capítulo 7. Pero no dijo eso. Ustedes me eligen a mí, yo estoy para grandes cosas en la iglesia. Entonces, así servía Esteban, nutriéndose con la palabra y sirviendo a las viudas con inmensa simpatía. Bueno, el que sirve, y yo puse acá, recuerdo lo que dice la Escritura, Mateo 25:21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho lo va a poder, porque cuando la iglesia vaya al cielo, va a ocupar el lugar que perdió en el Edén, va a correinar con Dios en el reino eterno, ya en el milenio va a correinar con Dios y eternamente. Entonces eso es sobre mucho te pondré. El que sirve en su casa, puse yo ahí, sirve en todo lugar. El que no sirve en su casa no será útil en ninguna parte de la obra. Porque ahí está la prueba de carácter para formar, para moldearte conforme a la mente y concepción divina, para hacerte adquirir madurez, para la gran obra de su vida, con un final de martirio y gloria, estaba allí, en el servicio sencillo de las mesas. Y Dios lo aprobó. Entonces Dios lo envió hacia un servicio mucho mayor, extraordinario. Bueno, estudia las grandes vidas de los siervos de Dios y verás que todo su poder, su autoridad, la fecundidad de esas vidas nace en la comunión con una Biblia abierta y unas rodillas dobladas. El Señor Jesús, en la aurora de su vida terrenal, era un adolescente de 12 años y ustedes saben lo que pasó. Sintió la fuerza de la escritura y la oración en el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Qué pasó? Fueron con José y María a la fiesta en Jerusalén. Y después José y María volvían y él no estaba. Y lo empezaron a buscar. ¿Y dónde lo encontraron? Estaba con la computadora mirando los jueguitos. Eso es contemporizar el mensaje. ¿Dónde estaba? Estaba en el templo. Sentado nada menos que con los doctores de la ley. Tenía 12 años. Y él hacía preguntas y le hacían preguntas a él, las contestaban. No estaba con personas que no tenían conocimiento, con los doctores de la ley. 12 años. Qué lindo llamado para los adolescentes, ¿no? Si de adolescente empezamos a estudiar la Biblia, como me pasó a mí y muchos de ustedes, entonces después nos vamos preparando, ¿no es cierto? Bueno, y cuando los padres volvieron y lo encontraron, dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre ahí se refiere a José, ¿no es cierto? Que no era el padre biológico, porque el Señor Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dijo María. Bueno, ¿y él qué les dijo? Entonces él, ¿por qué me buscabais?
¿No sabéis que en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar? De mi padre. A los 12 años hablaba del Padre Celestial. Qué maravilloso adolescente, ¿eh? Qué adolescente modelo, ¿eh? Para la reunión de adolescentes. ¿Eh? Bueno, seguimos. Entonces, querido hermano, quizás recién convertido o que tienes algunos años de creyente, dedica tiempo a la Biblia y a la oración y ello te va a equipar espiritualmente para desarrollar una vida cristiana victoriosa como fue la vida de Esteban. Segundo punto, vamos a ir rápido. Vida y oración, fuente de poder y sabiduría irresistible. Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llevaban, ¿no es cierto?, los enemigos de la cultura judía, los dirigentes del judaísmo, inclusive también de los griegos, empezaron a discutir con Esteban, pero no podía, mire lo que dice, no podía resistir a la sabiduría y el Espíritu Santo con que hablaba. No se puede resistir. Cuando un creyente o una hermana o un hermano habla guiado por la sabiduría del arte, con el Espíritu Santo, nadie puede resistirlo, porque es palabra de Dios. ¿Ves? Somos ahí portavoces de Dios. En la iglesia servían las viudas, en el seno del pueblo hacía prodigios y señales llenos de gracia y de poder. Con la gracia y el poder con que hacía el más humilde servicio en la iglesia, asombraba ahora en la vida pública mostrando a Cristo en él, es decir, en su persona, en la persona de Esteban. La sabiduría de Esteban estaba fundada entonces en el conocimiento bíblico y en la vida de oración, que permitía al Espíritu Santo impartirle sabiduría y poder irresistible. La ignorancia de las Escrituras conduce al fracaso, hermanos, y a la humillación, porque no pueden refutar los argumentos del enemigo. Ahí yo puse un ejemplo que ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan? En el domingo de resurrección, que dos discípulos venían desde Jerusalén y iban a Emaús, una pequeña villa. Iban caminando en la encarnación del desaliento y el Señor resucitado se puso al lado de ellos. Y no le conocieron. Y iban diciendo, y dice, es el tercer día que ha muerto y no sabemos que todavía no habían visto al Señor resucitado. ¿Cómo los despertó el Señor? El Señor los retó primero. Dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que la Escritura decía, del Antiguo Testamento, todo lo que dice de Jesús y del Cristo que había de venir. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué le empezó a hablar? Las Escrituras. Lo único que despierta a un hermano apartado son las Escrituras. Lo que consuela a un hermano cuando está enfermo, cuando yo estuve tan enfermo por el virus que me agarré predicando en Estados Unidos, bueno, tuve varias visitas, gracias a Dios. Algún hermano venía y competía que estaba más enfermo que yo. Mirá si te va a consolar eso. Pero vino un hermano querido y dijo, yo, Guillermo, te voy a leer las Escrituras. Esto consuela. Y aprendamos, hermanos, me llenó de consolación con las Escrituras. Bueno, entonces, la sabiduría y el coraje de Esteban no podían resistir la sabiduría y el espíritu como te hablaba. ¿Por qué? Porque se había nutrido de las Escrituras. Miren lo que dice 2 Timoteo, el apóstol escribe a ese joven que fue su reemplazante generacional, ¿no? Siempre el reemplazo generacional en la Biblia no es por renuncia de los mayores, es por convivencia. Convivencia. Pablo convivió con con Timoteo, ese joven, hasta el final de su vida. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Y miren lo que escribe, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar es, ¿no es cierto?, enseñar Biblia, ¿no es cierto?, doctrina bíblica. Y dice además, para redarguir, que refutar los argumentos. Si sabemos doctrina bíblica, podemos refutar los argumentos equivocados, ¿no es cierto? Y dice, y además para corregir, esto es disciplinar. Se disciplinan, en la iglesia tenemos que disciplinar conforme a lo que dice la Escritura.
y no conforme al pensamiento personal o al famoso amiguismo, ¿no es cierto? Y también dice para instruir en justicia, es decir, instruir dentro de los requerimientos de la justicia de Dios. Bueno, a fin de que el hombre de Dios sea y la mujer de Dios sean enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchos hermanos que caen humillados porque no conocen su Biblia y no oran cotidianamente. Y a veces el impío le hace cerrar la boca porque no conoce la Escritura. Por eso es tan importante la escuela dominical. Siempre la escuela dominical es la obra más prolífica de la iglesia. Porque ganar a un niño para el Señor es ganar toda una vida. Y qué hermoso en la escuela dominical enseñar textos bíblicos, que los chicos aprendan textos bíblicos, porque eso les va nutriendo. Me acuerdo que un hermano querido que trabajaba en las cárceles un día, y fue designado después de director de las cárceles en Córdoba, visitando a unos presos, él visitaba a los presos, y un preso le empezó a recitar un versículo bíblico, un criminal condenado. Y él le preguntó dónde lo había perdido. Yo fui a la escuela dominical cuando era niño, después me aparté, no seguía al Señor, pero se acordaba el texto bíblico. La palabra dice, instruye al niño en su carrera, que aún cuando fuere viejo. Y él, como yo vi en Rusia cómo el comunismo aplicaba eso, no le interesaba de los viejos al comunismo, le interesaba de los niños. La revolución ideológica acá, en la mente. De envenenar al niño desde chiquito. Nosotros tenemos no que envenenar al niño, llenarnos con la palabra de vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Santiago 3:17 dice que la verdadera sabiduría proviene de lo alto. Y Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. El testimonio de Jehová, que es la palabra, es fiel. Mire lo que dice, hace sabio al sencillo. El tío de mi papá, don Saverio Palumbo, hermano de la mamá de mi papá, se convirtió, mi papá lo llevó al Señor, ¿no es cierto? Y no sabía ni leer ni escribir, italiano, ¿no? Vos le dabas la Biblia, te la leía corrido. ¿Cómo puede ser? Hace sabio al sencillo. Y hay hermanos sencillos que no pudieron instruirse, que no fueron, a lo mejor solamente a un colegio primario, no pudieron ir ni al colegio secundario, ni a la universidad, pero vos lo oís hablar con sabiduría de lo alto. Hace sabio al sencillo. Bueno, nótese que fue la palabra y la oración lo que despertó a los discípulos de Maús. Dios, hermanos, no usa raquíticos espirituales. El raquitismo espiritual produce cabeza grande y pies débiles. Cabeza grande, pero pies débiles. No sabe caminar para el Señor. Entonces, no solo hemos de debatir sobre la palabra y hablar de ella, sino guardarla, vivirla como la vivió Esteban. Debemos combinar la dependencia del Espíritu de Dios con nuestras propias investigaciones. Es decir, debemos orar y estudiar la palabra. Entonces el Señor nos dará poder y sabiduría irresistible y podremos testificar aún ante los enemigos más acérrimos de la palabra de Dios y del cristianismo auténtico. Yo me acuerdo que en la facultad el profesor de instrumentos eléctricos, él decía, yo les doy la enseñanza, pero ustedes tienen que hacer su propia cosecha. Y hermanos, es así, no solamente escuchar la palabra y leerla, sino escudriñar y sacar tu propia cosecha delante del Señor. Bueno, vi que oración en el más de una vida, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, que era el Sanedrín, ¿qué pasa? Al fijar los ojos en él vieron el rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7:52 ahora. Ahí Esteban ahora está dando el discurso público ante la Corte Suprema del Judaísmo, que era el Sanedrín. Miren dónde fue. Lo que le permitió de enseñar, de servir a las viudas, miren dónde fue a parar. A dar testimonio ante la Corte Suprema del Judaísmo, el Sanedrín, compuesto por 70 miembros.
Bueno, y miren lo que dijo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es el Señor Jesús? ¿A quién vosotros habéis entregado y matado? Ahí está. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles, porque se la dio Dios a Moisés, y no la guardaste. Esteban estaba en la cúspide de su vida, aunque estaba al borde de la muerte. Su rostro resplandecía por la comunión con Dios. Es la forma en que puede resplandecer nuestro rostro. Acuérdense que no es lo mismo semblante que hermosura. La hermosura es la parte biológica de nuestro rostro, pero el semblante es la hermosura del alma reflejada en el rostro. Bueno, por medio de Esteban la palabra llegó al Tribunal Supremo de la Nación, ahí está, al Sanedrín, a todo el pueblo. Esteban no se defendió, sino que comunicó el mensaje recibido de Dios y que había experimentado en su propia vida. Nuestro país debe oír la palabra por medio de nuestras vidas consagradas. Esteban no mutiló ni añadió a la palabra de Dios, la transmitió con fidelidad y valentía, como vimos en Hechos 7, 52 y 53. No mutilar ni añadir a la Biblia. Está expresamente condenado al final de las Escrituras, Apocalipsis 22, 18 y 19, y también en Jeremías 36, 23, 31. Que ahí habla de un rey del pueblo de Dios que cortó las Escrituras, la despreció. Bueno, así fueron las consecuencias. Esteban terminó orando a rodillas ante sus enemigos, teniendo así la victoria. Biblia de oración en la hora del martirio. Acá llegamos al final. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y cogieron sus dientes, lo que hemos leído ya. Entonces ellos, gritando, taparon sus oídos. Mientras lo apedreaban, Esteban lo mataron por laceraciones y por apedreándolo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién le hace recordar esas palabras? A lo que dijo el Señor en la cruz. Y después dice: dispuesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, ¿a quién les hace recordar esta palabra? Las palabras del Señor en la cruz. Por eso yo puse acá: la muerte de Esteban fue un eco del Calvario, donde el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Era un eco del Calvario. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y nosotros, con nuestra vida, tenemos que ser un eco del Calvario. No devolver mal por mal. ¿Cuánta violencia? Ernesto decía en la oración, ¿no? La violencia, ¿qué? ¿Ustedes vieron lo que es la violencia? Y va a crecer más, porque el Señor lo dijo en el discurso del martes antes de morir en la cruz, desde el Monte de los Olivos. Que los hombres se matarán los unos a los otros, los padres a los hijos a los padres. Tenemos que responder así. ¿A quién nos insulta, por ejemplo, por ser creyente? ¿Cómo lo respondemos? Dios te va a mandar al infierno, ¿así? ¿Cómo tenemos que responderle? Querido, vos me insultás, pero yo te voy a hablar del amor de Dios. Bueno, fue lo que pasó cuando yo era catedrático en la facultad y tuve de alumno al jefe de los montoneros de La Plata. No voy a decir su nombre ni nada. Y él empezó a decir en la clase, era cuarto año, en la clase de teoría de la máquina eléctrica, en el laboratorio máquina, a hacer los ensayos, y entró diciendo: no, hay que matar a todas las clases dirigentes. Bueno, si algunos capaces también son vendidos, otros no. Bueno, ahora yo lo escuché a usted, ahora usted escúcheme a mí. Yo le voy a hablar de Jesús. Él no vino para matar. Usted tiene su corazón lleno de odio. El único que le puede quitar ese odio es el Señor. ¿Saben cómo me escuchó? Y toda la clase escuchó. Dije: Jesús no vino a matar, Jesús vino a dar su vida por usted, por mí, por todos ustedes, por todos los pecadores. 2 años después murió acribillado él, otro muchacho más y 3 chicas más, todos montoneros, camino al río en La Plata, Punta Lara. Ojalá el Señor lo sabe, ¿no? Bueno, terminamos, hermano. Siempre, tres conceptos fundamentales y ya terminamos. Siempre la oración trae visión. Dice: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios mío.
Qué maravilloso. Ven que la muerte del cristiano, sea como sea, no es como la muerte de un impío, la muerte está vencida. Murió triste Esteban, murió triste. Mientras lo cubría la piedra y se iba desangrando, murió triste. Fue un salto a las tinieblas. Vio la gloria de Dios. Y se descorrieron las nubes y vio el cielo. ¿Y a quién vio? A Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. ¿Qué es visión? ¿Qué es visión? Visión es ver lo que otros no pueden ver, ¿no es cierto? Yo a veces lo explico así. En una esquina hay como un lote baldío lleno de lluvia y hay una persona y mueve los brazos. ¿Sí? Y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, dice, yo compré este lote y voy a poner una estación de servicio y estoy viendo ya cómo vienen los autos. Visión. Él ve lo que otros no ven. Y los creyentes tenemos que tener visión espiritual. No visión de que vi a ángeles, no. Visión espiritual, dar la gloria del Señor, porque eso llena de gozo nuestras almas, aún en los peores momentos. Esteban se estaba desangrando, se estaba muriendo, y murió lleno de gozo. Dale lo que sigue. Esteban pronunció las palabras del Señor. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. En tercer lugar, Esteban intercede por sus asesinos. Hechos 7:60. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Muchos de los asesinos del Señor también fueron los asesinos de Esteban. Pero vieron en Esteban el eco del Calvario, su misma visión, su misma oración y su misma sumisión. ¿Qué hicieron? ¿A los pies de quién pusieron la ropa de Esteban? Porque los desnudaron. ¿A los pies de quién los pusieron? De un joven llamado Saulo. ¿Quién es? ¿Quién iba a ser? Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, nada menos. Fíjense ustedes el testimonio de Esteban lo que fue. Guardó las ropas porque era todavía enemigo de Dios, ¿no es cierto? Y de todo el cristianismo, Saulo de Tarso. Y entonces, el impacto de una vida consagrada, hermanos, nosotros tenemos que impactar con nuestra vida y vamos a impactar cuando imitamos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Su muerte impactó a Saulo, que luego fue el apóstol, que en ese momento, siendo perseguidor de la iglesia, guardaba a sus pies las ropas de Esteban. Pero termino con este versículo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Terminamos, Juan Manuel? ¿O terminamos? Señor, te damos gracias y pedimos que nos bendigas para dedicar más tiempo a la Biblia y a la oración. ¿Cómo va a reflejar en nuestra vida tu carácter, Señor, el carácter de Jesús, su mansedumbre, su poder, su sabiduría? Señor, bendice en los que estamos aquí, también en los hermanos ausentes, y como hemos orado, bendice a los matrimonios adolescentes, con niños adolescentes, jóvenes, matrimonios, hermanos mayores. Los ponemos en tus manos, que podamos imitarte, Señor, hasta el glorioso día del arrebatamiento. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor.